En un operativo antiterrorista, la policía de Bélgica mató a 2 sospechosos. Miren las imágenes que nos llegan desde este país, desde Bélgica, contándonos lo que pasó ayer por la tarde. Se lo mostramos aquí en C5N en la tarde. 2 presuntos terroristas murieron en el este de ese país luego de que la policía los enfrentara en un operativo antiterrorista. Son 2 presuntos yihadistas abatidos en un operativo antiterrorista allí en Bélgica que planeaban perpetrar un ataque en el país, según indicó la Fiscalía. Bueno, los sospechosos, que según la Fiscalía habían regresado recientemente de Siria, fueron abatidos en un operativo que tuvo lugar en Verviers, en el este de Bélgica. El fiscal general Erik van der Sieep informó en conferencia de prensa que los individuos dispararon contra la policía y que sin embargo no sufrió ninguna baja. Entre los presuntos yihadistas, 2 fueron abatidos y un tercero resultó herido. La Fiscalía además indicó que las fuerzas de seguridad llevan adelante diversos operativos en simultáneo, entre otros en Bruselas y en Vilvoorde, al norte de la capital, y fijó una nueva conferencia de prensa para hoy a las 11 de la mañana. Los medios locales reportan que los operativos están teniendo lugar en diferentes localidades de Bélgica, en 5 localidades, y asimismo se informó que un hombre armado gritó consignas religiosas en árabe y francés en un metro de Bruselas y luego se dio la fuga. De esto vamos a estar hablando con nuestro invitado Horacio Calderón, que ya lo tenemos con nosotros. Horacio, un gustazo, gracias por venir nuevamente. Por favor. El tipo que mejor explica... Paisano cordobés. Y con familia en Córdoba, ¿no? Sí. Le decía que el tipo que mejor explica, estaba leyendo los twitters de la gente recién, este tema de política internacional que es tan complejo para mucha gente entenderlo, a veces nosotros mismos, ¿viste? Porque tenemos que entender todas las culturas. Entonces está bueno que vengas para aclararnos un poco este panorama. Es difícil hasta para uno mismo, ¿eh? Sí. A veces poder sintetizar y bajar a tierra del oyente o del televidente este tipo de situaciones tan complejas, ¿no? ¿Qué pasó en Bélgica? Bueno, en Bélgica, tanto en Bélgica como en Holanda, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, hay varios países que están en estado prácticamente de alerta máxima, ¿no? Yo recibí incluso una noticia también de Londres, ¿no? ¿Qué noticia? Que también están esperando un ataque también en Gran Bretaña. De manera tal que lo que ha ocurrido acá en Bélgica es otra señal de alarma más, en tanto en cuanto uno empieza a visualizar lo que anticipamos durante muchísimo tiempo acá en el canal. Hace tiempo que vengo hablando de esto, y es que hay de 4 a 5 mil ciudadanos de países occidentales, porque Estados Unidos, por supuesto Europa, ¿no? Hay chechenos que luego van a atacar Rusia, muy probablemente, vayan a atacar Rusia, entrenándose en la guerra que se está desarrollando en Siria desde hace 3 años, 4 años casi. Estamos hablando de algo que comenzó en el 2001. Entonces son cuadros endurecidos, ¿no? Porque no han hecho entrenamiento, es decir, directamente han intervenido en operaciones militares, tanto en Irak como en Siria, bueno, y tienen nacionalidad europea, pasaporte europeo. En algunos casos son ciudadanos de 2ª o 3ª generación, que luego, bueno, están regresando con el objetivo de planificar ataques en sus países de origen, ¿no? Horacio, vemos que los operativos antiterroristas cada vez más se están intensificando y, bueno, ahora es como que la policía está alerta. ¿Por qué no se hizo antes? Esto, si ya había llamados y había alerta en relación a lo que pasó con la revista y en Bélgica también. ¿Por qué no se empezó antes y se evitó de algún modo que suceda esto? Y ahora recién, después de lo que ocurrió y tenemos 12 muertos en Francia, se empieza con los operativos antiterroristas. Muy buena pregunta. Yo acá en C5N anticipamos los ataques en Francia desde hace meses. En el programa de María Belén Aramburu. También habló usted del Vaticano, de la carta que le envió al Papa, alertándolo acerca de lo que le puede llegar a pasar. Entonces, quiero preguntar de eso. Por ejemplo, un estudiante de la Sorbona, digamos ya que se está por recibir la Sorbona, publicó, está en mi muro incluso de Facebook, estaba enojado, dice, ¿cómo puede ser que la Argentina haya periodismo que anticipe lo que va a pasar en Francia y que en Francia no diga nada? ¿Pero por qué es esto? Porque no leen, es decir, no se estudia a nivel de, a veces, de servicio de seguridad en profundidad, los documentos originales, por ejemplo, de Al-Qaeda o del Estado Islámico, donde se anticiparon esos ataques. Horacio está hablando de Francia. En este momento estamos viendo imágenes de lo que fue el funeral en Francia. Y en este mismo funeral
es importante decirlo, la ministra de Seguridad francesa le respondió al Papa Francisco en cuanto a el derecho de las religiones y el derecho de la prensa también. ¿Hasta dónde está? Profetas, exactamente. La ministra de Seguridad francesa dijo, existe derecho a reírse de todas las religiones, y de esta manera le contestó al Papa Francisco, una vez terminado este funeral que estamos viendo en pantalla. ¿Qué opina Horacio en relación a esta respuesta por parte del gobierno francés a la máxima autoridad de la Iglesia, que en este caso es el Papa Francisco? Bueno, en primer término yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco en que la libertad de expresión, por supuesto, debe respetarse, pero también debe haber cierto tipo de límites, ¿no? Porque acá no se trata de burlarse de una religión, sino de hacer ya, digamos, una especie de tribuna, de insulto a los símbolos sagrados. Yo hablaba el otro día acá mucho. Yo soy católico, practicante. Sí. Entonces yo le preguntaba a un periodista luego en otro canal, le digo una cosa, que estábamos discutiendo ese tema. ¿Qué harías vos? El Papa contestó eso. El Papa dijo, si a mí me insultan a mi madre, yo le pego un puñetazo. ¿Sabés qué tenemos lo que dijo el Papa? Tenemos, ¿No? a ver, Dijo esto. vamos a escuchar lo que decía el Papa Francisco, también ayer por la tarde. A ver. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Tanta gente che sparla le altre religioni o le religioni, le prende in giro, ma diciamo giocattolizza la religione degli altri. Questi provocano e può accadere quello che accadrebbe al dottor Gasparri se dice qualcosa contro mia mamma, no? C'è un limite. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita. A noi questo che succede adesso ci fa un po', ci stupisce, va? Ma sempre pensiamo alla nostra storia, quante guerre di religioni abbiamo avuto, lotta per, si dà la vita ma non la dà bene, tanta gente che lavora, pensiamo ai missionari per esempio, dando la vita, ma per costruire, qui si dà la vita autodistruggendosi e per distruggere. Questo no, c'è qualcosa che non va, no? Bueno, no se le puede tomar el pelo a la fe, es la frase de Francisco. Claro. Con respecto a esto, bueno. Hay que tener en cuenta también que en la última edición de Charlie Hebdo se burlan de Francisco, claro. lo dibujan vestido de mafioso y junto a un musulmán y a un judío, a un rabino, y de esta manera también ahí está el dibujo, mira, lo estamos viendo en pantalla, Francisco vestido de mafioso. Ahora, se burlan de un papa argentino que tiene sentido del humor también, ¿no? Pero a mí una cosa es, por ejemplo, burlarse del papa, ¿no? De un papa, de una persona física, y otra cosa ya burlarse de cuestiones, por ejemplo, que son de... Yo soy católico. Es decir, de toda la religión. Claro, pero yo hablo de lo mío, también, inclusive lo de profeta Mohammed de los musulmanes. Yo comprendo el grado de ofensa de ellos, porque yo también me siento agredido, me siento ofendido, ¿no? Por la cuestión de la sátira a la Virgen, a la Santísima Trinidad. Sí. Duelen esas cosas, ¿no? Duelen esas cosas. A mí la verdad me duele, nunca recurriría a la violencia, pero a mí sinceramente me duele, ¿no? Sí. Entonces yo no me siento Charlie Hebdo, yo lamento en el alma. No es justificar tampoco. Pero no de ninguna manera, no, de ninguna manera. Pero... Yo estuve acá en C5N hablando con el editor de Barcelona, y al lado... A mí nunca se me había ocurrido, por ejemplo, insultarlo al aire o decirle no. Yo le comentaba, ¿no? Le digo, no me acuerdo quién estaba conduciendo porque he venido 7, 10 veces, no sé cuántas veces acá. Sí. Ya perdí un poco la noción de familia. Sí. Pero yo le decía, vos cuando copiaste a Charlie Hebdo,
le digo, no tuviste problema porque estabas en Argentina. Le digo, si vos hubieras estado en otro país europeo, te hubieran matado. Y acá te contesto algo que me preguntaste antes. A ver. Desde el año 2013, esto también lo trajimos acá, hace 5N, lo publicamos acá, Stéphane Charbonnier, editor de Charlie Hebdo, estaba en una lista de blancos junto con Salman Rushdie para ser asesinado. Entonces mi pregunta, claro, ¿por qué te no respondo a se vos. antes por parte de las Ahí autoridades? me remonto un poco a tu pregunta original por negligencia. Porque no solamente no monitorearon las actividades de dos hermanos, uno de los cuales, Sherif Shawki, había ido por ejemplo, a Yemen, ¿no? Había visitado Yemen, pero además había intentado o reclutado voluntarios para ser mártires, o sea, shahids, en la guerra en Irak, que fue en ese caso. Hablamos el otro día, cuando nos visitó la vez anterior, de que una frase, recordé recién que dio usted, fue: ojalá no aparezcan muertos. Finalmente el desenlace fue este, o sea que no tenemos la palabra de los terroristas. No, y además esto va a seguir, lo dijo Horacio la otra vez. Sí. Para usted, ¿cuáles son los próximos blancos? Bueno, no sé si está bien decir esto, pero Francia, seguro. Francia va a seguir. Francia está bajo permanente amenaza, eso no me cabe ninguna duda. Casi todos los países que los grupos yihadistas consideran que son parte de la coalición que está atacando regiones musulmanas, etcétera, ¿no? Eso de entrada. Pero esto es una guerra global. Cuando uno digo global, no es que esté hablando del globo terráqueo, sino que uno habla de global en tanto en cuanto no hay regiones definidas. Entonces, por ejemplo, si pueden ellos intentar un ataque contra un blanco blando en un país que no es agresivo, como es el caso de la Argentina en este momento, si tienen la oportunidad lo van a hacer. ¿Somos blandos en ese sentido? No, blandos. No, la Argentina tiene una política exterior que no es antiislámica, no es, por ejemplo, antiárabe, y que la Argentina, de alguna manera, estamos como ha rechazado las intervenciones militares. Yo no soy oficialista, digo, no, pero yo cuando entro a un canal, yo dejo mi ideología afuera. No porque no tenga convicciones, sino como analista yo no puedo contaminar el análisis con mis convicciones personales. Entonces, ¿cómo la Presidenta de la Nación va a ir a participar en primera fila de un homenaje a lo que ha ocurrido con esta publicación de Charlie Hebdo, con personajes como Nicolás Sarkozy, que ha intervenido militarmente en países árabes, ha bombardeado de manera indiscriminada a carpeta, por ejemplo, para derrocar el régimen de Muammar Gaddafi, han asesinado miles de inocentes? Entonces, ¿cómo se va a pretender que Cristina Kirchner vaya y, suponiendo que pudiera hacerlo con el problema de la pierna que tiene, del pie, desfilara al lado por ejemplo, de Nicolás Sarkozy? Y a partir de lo que sucedió, o de Cameron, por ejemplo. Claro, nosotros que están avasallando la soberanía de las Malvinas. Entonces, sea Cristina Kirchner, sea quien sea el presidente de turno, yo diría exactamente lo mismo. ¿Tendríamos que estar más alertas en relación a lo que sucedió acá en Argentina? Yo creo que sí, porque yo siempre digo que muchas veces los yihadistas, sobre todo, buscan blancos de oportunidad, ¿no? Esto sin que cunda el pánico ni nada por el estilo. Yo en lo personal he dejado de advertir. Yo antes advertía, cuidado acá, esto, cuidado lo otro. Yo prefiero advertir a las autoridades argentinas para que tomen las medidas del caso. Si yo veo que no toman la medida del caso, entonces yo les doy estado público. El que vuelve a estar y que no deja de estar bajo amenaza terrorista es Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasaba en los Estados Unidos, porque también quisieron atacar el Congreso. Afortunadamente el hombre fue detenido. Vamos a ver. Bueno, el FBI arresta a un hombre que planeaba atentar contra el Congreso inspirado por el Estado Islámico. Fíjate, Christopher Lee Cornell es este hombre que fue arrestado por intento de asesinato contra funcionarios. Planeaba detonar bombas caseras en el Congreso y abrir fuego contra los que huyeran. Había expresado su apoyo a la yihad de manera violenta en Twitter con un alias. Esto pasaba ayer por la tarde también en los Estados Unidos. El FBI, el Buró Federal de Investigaciones, detuvo a este hombre acusado de planear un atentado contra el Capitolio estadounidense, en donde esperaba detonar varias bombas, inspirado por sus simpatías con el grupo yihadista Estado Islámico. O sea que Estados Unidos, Calderón, continúa siendo un país en problemas, digamos, no sale nunca de esto. No, pero además es diferente a Europa. ¿Por qué? Porque el mundo, llamando de alguna manera, los ciudadanos musulmanes de Estados Unidos están más integrados a la sociedad estadounidense que los europeos.
En Europa hay mucha segregación, en Estados Unidos realmente eso es menos complicado. En este caso particular, este joven tenía nada más que 20 años. El padre acaba de declarar que el hijo estaba vulnerable y perdido, claro, luego del colegio, ¿no? Y que había sido reclutado de alguna manera o inspirado en ideas yihadistas. Y por supuesto defiende, dice que su hijo es incapaz de lanzar un ataque como este. Los abogados de Christopher Cornell, 20 años, dicen que fue puesto en una trampa, que cayó en una trampa. Pero claro, efectivamente Estados Unidos hace eso, lanza agentes especiales, sí, ¿no? Para ver qué personas podrían llegar a estar dispuestas a lanzar un ataque. Cuando ven a alguien como él llegó a comprar una ametralladora, cargadores con 500 disparos, iba a hacer una serie de bombas caseras, ¿no? Y lanzar un ataque contra el Capitolio, que nunca estuvo en peligro, cabe destacar. Hablamos de Estados Unidos y usted hablaba también de una integración en cuanto al Islam, en cuanto a los musulmanes, y esto no sucede por ahí en Francia, que es como están más apartados porque se genera un prejuicio. Exactamente, en relación a esto, exactamente. Se divulgó un video de la CNN, no sé si tenemos para compartirlo, sí, un periodista que habla y rompe mitos en ese sentido en cuanto a este tipo de religiones, porque por ahí la gente genera un estereotipo, dice, no, para todos los musulmanes, no, por supuesto, los provenientes del Islam son terroristas. Un 95% o más del Islam es pacífico. Lo que pasa es que también yo creo que lo del golpe de París ha estado destinado un poco a dividir las aguas y a aislar a la comunidad musulmana en su conjunto, incluyendo la pacífica, que eso traería un terreno propicio. ¿Para qué? Para reclutar nuevas voluntades, sumar más voluntarios por ejemplo, a la yihad. Mira, derribando mitos sobre el Islam, así se llama este video que hizo furor, ahí lo comentaba Tito recién en internet. Es un video que tiene más de 2 millones de visitas, mírenlo. President Obama keeps insisting that ISIS is not Islamic. Well, maybe they don't practice the Muslim faith the same way he does. But if vast numbers of Muslims across the world believe, and they do, that humans deserve to die for merely holding a different idea, or drawing a cartoon, or writing a book, or eloping with the wrong person, not only does the Muslim world have something in common with ISIS, it has too much in common with ISIS. There's so much talk. You can applaud. Sure. He went on for a good 5 or 6 minutes about that, talking about how women are circumcision for women, not respecting the rights of women, not respecting the rights of gay people. And what's your reaction? And then we'll talk. Well, I like Bill Maher. I've been on his show a bunch of times. He's a comedian, but, you know, frankly, when it comes to the topic of religion, he's not very sophisticated in the way that he thinks. I mean, the argument about the female genital mutilation being an Islamic problem is a perfect example of that. It's not an Islamic problem, it's an African problem. Well, wait, because he says it's a, hold on a second, Reza, because he says it's a Muslim country problem. He says that in Somalia... Yeah, but that's... Yeah, and that's actually empirically, factually incorrect. It's a Central African problem. Eritrea has almost 90% female genital mutilation. It's a Christian country. Ethiopia has 75% female genital mutilation. It's a Christian country. Nowhere else in the Muslim majority states is female genital mutilation an issue. But again, this is the problem, is that you make these facile arguments like that women are somehow mistreated in the Muslim world. Well, that's certainly true in many Muslim majority countries like Iran and Saudi Arabia. Do you know that Muslims have elected 7 women as their heads of states? I mean, again, this is the problem, is that you're talking about a religion of 1.5 billion people, and certainly it becomes very easy to just simply paint them all with a single brush by saying, well, in Saudi Arabia they can't drive, and so therefore that's somehow representative of Islam. It's representative of Saudi Arabia. ¿Qué opina de esto, Calderón? No, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de crítica. Yo diría que del Islam, que tiene más de 1.500 millones de fieles, solamente un 5% tiene ideas extremistas. Es lo que hacía referencia a él, porque decía a los periodistas, a los conductores del programa, están generalizando, están poniendo a todos en la misma bolsa. Claro, exactamente, ¿no? Porque un grupo reducido, como decía usted recién, genere este tipo de cosas y haga este tipo de atentados, no quiere decir que todos los musulmanes... Hay que separar al Islam de los terroristas. Una parte de terroristas hay, como en todas las religiones. Hay un gran papel. Los católicos también habrá terroristas. Claro, de hecho, por supuesto, hay muchos, hay yo creo una gran responsabilidad por parte de los imanes, de los principales imanes, clérigos, teólogos del Islam,
¿no? en denunciar y aislar a quienes de alguna manera, es una palabra media complicada, y me refiero a los teóricos de Al-Qaeda, a los teóricos del Estado Islámico, realizan una tergiversación exegética. ¿Qué significa esto? Una interpretación cortada a sus necesidades de agendas políticas más que religiosas, por ejemplo, del Corán y de los libros y los, por ejemplo, de la Sunna, todo lo que concierne al profeta de los musulmanes, etcétera, ¿no? Ellos entonces, ¿qué hacen? Distorsionan eso y lo adecúan a la agenda no tanto política, sino también mediática. Hay que tener mucho cuidado, claro, porque lo que decían desde la CNN y lo que entendió este profesor, por eso se enojó y contestó de esta manera, es que el Islam promovía la violencia. No es el Islam el que promueve de ninguna manera, no. Es este grupo de personas. Como en cada religión o en cada grupo. Yo leo los libros sagrados, yo leo libros sagrados del judaísmo, de la Iglesia Católica, del Corán de cabo a rabo, y según uno interprete eso, bueno, da para extraer y aplicarlo a la violencia, pero no me parece justo. Yo soy autor de un ensayo, incluso lo he puesto en línea en los últimos tiempos, justamente sobre el Islam, sobre el origen del Islam, cómo son las escuelas. El Islam tiene solamente 4 escuelas jurídicas por la parte sunita, que es la de Al-Qaeda, del Estado Islámico, y hay 2 escuelas que son realmente muy radicales, ¿no? Que no permiten el razonamiento, la lógica, etcétera, ¿no? Que son la Maliki, que reina, sobre todo reina en África, sí, en otros lugares, y la Hanbali, que esposada con el pensamiento wahabita, en Arabia Saudita promueven líneas extremadamente duras. Pero lo que hay que tener en cuenta es que tanto el ISIS, o el llamado Estado Islámico, autodenominado Estado Islámico, y Al-Qaeda, son organizaciones que se han desarrollado de alguna manera gran parte de sus diferentes etapas, sí, con apoyo de potencias occidentales como Estados Unidos, y en otros Francia, países también. Claro, sí, Francia, Gran Bretaña, etcétera, que los han utilizado para sus propias agendas, porque el ISIS estaba destruido en el año 2006. Ellos se repliegan así, se van al norte de Irak y se van a la frontera con Siria, donde son reclutados, por ejemplo, por Arabia Saudita, que en ese momento aliada de Estados Unidos, para que ellos de alguna forma intenten el derrocamiento del presidente laico de Siria, que vaya al-Assad, más allá de que sea un dictador, etcétera, ¿no? Esa es la verdad. Y el mismo vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, dijo hace unas semanas atrás, dice, pero sí, dice, Turquía les abre la frontera para que los terroristas pasen a Siria. Hubo un escándalo diplomático, porque lo dijo en una institución privada. Claro, abreviado, sí, porque la gente nos está preguntando, respuestas cortitas como más o menos para explicarnos un poco. Sí, cómo no. Rosam dice, ¿le podés preguntar a Calderón por la conexión de Siria con el atentado de la AMIA? Bueno, Siria está, de alguna manera, siempre estuvo bajo sospecha, ¿no? La pista siria. En lo personal, históricamente, como especialista en esto, y yo fui una de las 2 personas del contexto a ella de paso en la Argentina, sí, que le advirtió al presidente Carlos Menem por escrito, sí, de que iba a haber un segundo atentado. ¿No? El segundo atentado se produjo. ¿Cómo llegó a poder advertir eso? Porque no fue desmontada la red de apoyo logístico del primero. Entonces, si uno le da la oportunidad a un grupo que logró montar algo acá en la Argentina, y ese grupo, no me importa el origen de ese grupo, no se encontró absolutamente nadie, bueno, queda abierta la instancia para un segundo atentado. Pero eso, cuidado que yo lo dije por escrito, y se lo dejé a 2 o 3 periodistas. Sí. Ustedes a lo mejor habrían nacido en esa época. No, sí, somos del 88. No, pero muy jóvenes, claro, sí, muy jóvenes. Sí, me refiero, entonces, fíjense lo que fue la investigación AMIA, ¿no? Por supuesto, al momento del estallido de la bomba en la AMIA, yo estuve en los medios, como estoy ahora, bueno, casi siempre, ¿no? Porque yo había advertido esto. A pesar de estar en los medios, a pesar de haber advertido, hasta que Carlos Menem no se fue de la presidencia de la Nación, sí, a mí el doctor Galeano no me llamó. Cuando me convoca, una vez que he sido Menem, para que yo, les diera a ellos una mano que se la pude dar no con respecto a quienes cometieron atentados, pero sí ayudé a descartar algunas pistas falsas, por ejemplo la pista iraquí, que se habló muchísimo por el tema Cóndor, la pista Gaddafi también por la cuestión de la donación que hizo la campaña de Carlos Menem, etcétera. Entonces me dice, doctor, yo estoy hace muchísimos años, ustedes nunca me llamaron. Dice, me dijo, nunca lo pudimos encontrar a usted. Digo, ¿cómo me van a encontrar, doctor? Le digo, primero que estoy en
en el padrón electoral. Y segundo, que además de eso, estoy en los medios. ¿Cómo no me van a encontrar? Hacía referencia a lo que pasó años atrás en Argentina. Hoy por hoy hay un operativo antiterrorista en Bélgica, en Francia, y sin embargo siguen atacando. ¿No hay un freno? ¿No los es muy asusta difícil, en es muy ese difícil. sentido? ¿Sabes por qué? No, el tema es el siguiente. Que no les importa matarse. Que aparte, están inspirados, por ejemplo. Claro. Están inspirados por revistas como Inspire, que fue la que yo traje acá el otro día, que es la revista oficial de la red Al-Qaeda, y por la revista Davik, que es la oficial del Estado Islámico. Vos fijate la gravedad del tema, que la revista Inspire publica un artículo que decía cómo fabricar una bomba en la cocina de mamá, traducido al castellano. Bueno, esa digamos, la receta para la bomba fue la que usaron los hermanos chechenos Tsarnaev para atacar la maratón de Boston. Entonces es muy difícil para cualquier servicio de seguridad y de inteligencia primero en identificar, al punto que hubo un ciudadano sueco, Breivik, ¿no?, que asesinó 70 personas, era blanco, era racista, iba contra la inmigración, pero resulta que mató gente blanca, rubia, ojos celestes, ¿no? O sea, no se lo puede detectar. Entonces es muy difícil eso, y hay que atacar la raíz del tema, que es la predicación violenta, de que las hay en Europa, porque dicen, bueno, perfecto, hay libertad de expresión, pero cuidado, hay mezquitas donde realmente se profieren enseñanzas y amenazas contra ciudadanos inocentes, ¿no? Horacio, yo sé que usted no está de acuerdo, pero vamos a ver la segunda parte del video que veíamos recién. A ver. ¿No está de acuerdo? No con lo que dice él. Saudi Arabia is one of the most, if not the most extremist Muslim country in the world. In the month that we've been talking about ISIS and their terrible actions in Iraq and Syria, Saudi Arabia, our closest ally, has beheaded 19 people. Nobody seems to care about that because Saudi Arabia sort of preserves our national interests. Okay. You know, this is the problem, is that these kinds of conversations that we're having aren't really being had in any kind of legitimate way. We're not talking about women in the Muslim world. We're using 2 or 3 examples to justify a generalization. That's actually the definition of bigotry. A question at the bottom of the screen that everyone is looking at. Does Islam promote violence? Islam doesn't promote violence or peace. Islam is just a religion, and like every religion in the world, it depends on what you bring to it. If you're a violent person, your Islam, your Judaism, your Christianity, your Hinduism is going to be violent. There are marauding Buddhist monks in Myanmar slaughtering women and children. Does Buddhism promote violence? Of course not. People are violent or peaceful. Your point is that Muslim countries are not to blame. There is nothing particular, there's no common thread in Muslim countries. You can't paint with a broad brush that somehow their justice system or Sharia law or what they're doing in terms of stoning and female mutilation is different than in other countries like Western countries. Stoning and mutilation and those barbaric practices should be condemned and criticized by everyone. The actions of individuals and societies and countries like Iran, like Pakistan, like Saudi Arabia must be condemned because they don't belong in the 21st century. But to say Muslim countries as though Pakistan and Turkey are the same, as though Indonesia and Saudi Arabia are the same, as though somehow what is happening in the most extreme forms of these repressive countries, these autocratic countries, is representative of what's happening in every other Muslim country, is frankly, and I use this word seriously, stupid. Bueno, un análisis de esto. No está de acuerdo con lo que decía el periodista, porque afirmaba lo que decía usted recién. No, que pero claro, el Islam es una cosa y 2 o 3 locos que haya dentro del Islam es otra. Pero exactamente, no, por supuesto, claro, ¿no? Estamos hablando pues del 5%, ¿no? Que se inspira en una tergiversación del Islam. Se llama tergiversación exegética, ¿no? Exégesis, para que no entienda eso a lo mejor, ¿no es cierto?, es la forma de interpretar un texto sagrado, por ejemplo. Claro. ¿No? El Corán, exégesis del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Entonces utilizan eso y bueno, y lo aplican nuevamente, como dije, a su agenda política. Sí. El mismo profeta Mohammed, de los musulmanes, él volvía de una gran batalla a rezar. Y él dijo, volvemos de una pequeña guerra santa, o sea, la batalla, ¿no?, militar, a una gran guerra santa que era rezar. Porque el verdadero yihad es la conversión del alma, que muy parecida a la de los católicos. No es ir a cortar cabeza. Entonces, ¿qué hacen los yihadistas, estos extremistas?
convierten lo que es para ellos, como para nosotros los católicos, la conversión del alma, en algo totalmente diferente y quieren añadirlo a uno de los 5 pilares, a los pilares del Islam, como si nosotros como los católicos quisiéramos, claro, exactamente, no a los mandamientos, quisiéramos inventar, por ejemplo, un mandamiento más. Pero está bueno aclarar que esto no es así. No es así, no que es el así. Islam no lo apoya en general. Además, es un grupo reducido. Claro, como pero lo peor del caso que yo veo es de qué manera actitudes extremistas, ¿no?, de gente enemiga del Islam, ¿no es cierto?, de alguna manera es funcional al crecimiento de las organizaciones terroristas. Entonces hay que empezar a pensar, hay que debatir ¿por qué pasa eso? Porque el Papa Francisco dijo, bueno, yo le pido a los principales actores mundiales que dejen de apoyar al terrorismo, porque es muy claro. Cuando la Rusia pre-Putin, porque no había llegado todavía Vladimir Putin a tener el poder que adquirió ahora, bueno, los grupos terroristas chechenos estaban instigados prácticamente desde Gran Bretaña. O sea, no es una broma. Basil Besayev tenía voceros en Londres. En nombre de la libertad de expresión, acá teníamos, por ejemplo, un chacal que mató los famosos chicos de colegio secundario sí, miles de casos. El de Beslam, etcétera, ¿no? Y Rusia es otro blanco también. O sea, estamos frente a un fenómeno que no es demasiado comprendido en su magnitud, ¿no? Pero también hay grandes decisores. No quiero olvidarme de esto, porque quiero que me cuente lo que pasa con el Papa. Usted de la advertencia que usted le mandó, de la respuesta que le dio, y qué puede llegar a pasar con el Papa Francisco. Bueno, lo del Papa Francisco, a ver, las amenazas a un Papa de la Iglesia Católica no es algo nuevo. No. Yo tengo documentos de la década del 80, donde ellos hablan, por ejemplo, los clarines de la victoria sonarán a las puertas de Roma. Cuando el Papa fue entronizado brevemente, yo le envié por correo electrónico una advertencia para que él escuchara un poco a su servicio de seguridad, por la forma en que se desplazaba y todo eso. Entonces yo le decía, 3 enemigos principales: la mafia italiana, enquistada en el gobierno italiano; la mafia italiana enquistada en la Santa Sede, yo le digo al Papa, en el Vaticano. En el mismo Vaticano, sí, claro. Sí. Obvio que tienen enemigos ahí. Está tratando de erradicar. Y los extremistas musulmanes, ¿no? O pseudo musulmanes. Fíjense que una semana después, o 15 días después, que yo le enviara al Santo Padre eso, bueno, el Santo Padre lo contestó inmediatamente, muy interesante, por supuesto. Sería interesante leerlo, ¿no? Ahora no lo tengo acá conmigo. Me lo trajo antes de hacer. Igualmente, con estas advertencias, ¿no? Lo vemos al Papa Francisco en un avión de línea. Que termine un toque, que me cierre la idea un segundito antes de que termine Tito. ¿Y qué pasó? Perdón, en Calabria, el Papa excomulgó a la mafia. Fue a Calabria, excomulgó a la mafia. Fíjense el poder que hicieron una procesión los mafiosos con la Virgen del lugar. Y hicieron inclinarse a la Virgen delante del capo mafioso de eso. Bueno, el fiscal de Calabria advirtió de que el Papa estaba en la mira de la mafia calabresa, que se llama 'ndrangheta en italiano. Ndrangheta en italiano, ¿no? Y vemos, o sea, que está en peligro el Papa. Por eso vemos las imágenes. Cualquier Papa. Después de lo que pasó también en Francia, en Bélgica, vemos las imágenes, el Papa viajando en un avión de línea. Toma mate. Sigue saludando a la plaza. Sin abrir, Tito. Ningún Papa. Él pasa en la plaza, toma mate que le da a la gente que está ahí, que no saben, o sea, se sale mucho el protocolo, Francisco. Mira, ahí vemos un avión de línea con pasajeros comunes. El Servicio de Seguridad del Vaticano tiene en cuenta esto, Horacio, está alerta, reforzó sus cuidados alerta, para el Papa. Pero el Papa de cualquier manera ofrece muchos puntos vulnerables, ¿no? Porque como decía Hernán, ¿quién va a inspeccionar si la yerba de un mate no tiene cianuro, por ejemplo? Claro. ¿No? Eso entonces, es muy loco. Cuando van desde ¿cómo se llama donde vive él? Santa Clara, Santa Marta. Santa Marta. Desde Santa Marta hasta la sede del Vaticano, él tiene como, creo que son 13 kilómetros, 14. Y pasa por una ruta en donde la gente sale a saludarlo a la calle y él frena para saludar a los enfermos. Y si bien baja la custodia del auto, no hay custodia afuera. No, es muy difícil. Yo le decía a Santo Padre, confía en su servicio de seguridad y todo eso. Después lo vimos en Brasil al Santo Padre estancado, recuerden, en una falencia mar total de personas, nadie lo custodiaba y nadie, se ve que había alguien con intención de hacerle daño. Gracias. ¿No? Igual de Hernández decías del agua, ¿no? Del mate, claro. Pero no sé si me estoy confundiendo, quiero que me lo aclare Horacio. Estos pequeños grupos no suelen hacer atentados más grandes, es decir, atacar de otra manera, con bombas, con armas. Con todo lo que tengan a mano. Con todo, pero si te quieren matar al Papa así. Por ejemplo, a Francia, que yo leí hace meses, decían, atropellen
acuchillen, apedreen a franceses, por ejemplo, es tremendo. Lo vimos en Nantes, ¿no? Pero hay una cuestión que es muy complicada con respecto al ataque al Papa o al Vaticano, que viene de muchísimo tiempo atrás, que es un poco la ideología de Al-Qaeda. Es muy difícil porque acá tienen una visión apocalíptica, que algún día, si quieren, la podríamos desarrollar ese punto específicamente, ¿no? Porque es muy complicado y hay que desarrollar ese punto solo, ¿no? Es decir, hasta qué punto, por ejemplo, hay corrientes dentro de este extremismo que esperan a lo que se llamaría el Mahdi. Esto no es el Mahdi de los chiitas, que es otra cosa, yo lo dejo de lado, ¿no? Que lo hemos visto históricamente, encarnado en una película muy interesante que se llama Jartum, ¿no? El Mahdi es un personaje que se puede corporizar, en definitiva, y que ellos creen o dicen que va a venir acompañado de Jesucristo para reinar por 1000 años, con Jesucristo como vasallo de este Mahdi, para reinar 1000 años, por eso se le dice milenaristas, ¿no? Hasta el momento del juicio final. Todo este rollo, todos ellos dicen que, por ejemplo, decían que Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento, era parte del ejército del anticristo. Eso son cosas que están escritas, ¿no? Pero que no se difunde, no se difunde. Un extremismo salvaje, por lo que hemos visto en estos días. Y a mí me queda una frase que la verdad me hace ruido, y ojalá que no suceda nada. El Papa está en peligro, es lo que acaba de decir Horacio. Ojalá el Servicio de Seguridad del Vaticano tome cartas en el asunto. Porque, bueno, veíamos recién que sigue teniendo su actividad normal. Ojalá que no pase nada, y veremos cómo avanza este control sobre el terrorismo. Tampoco entremos en alerta, en una alerta de que todo el mundo tenga miedo de lo que le pueda llegar a pasar. Hay que estar en estado de pánico. Pero hay que estar en alerta, ¿no? Hay que estar en alerta. La Argentina en este momento estamos muy lejos del tema, pero no hay que olvidarse que en 1992 y 1994 hubieron 2 atentados. Por razones de extremismo religioso, etcétera, ¿no? Que eso es una cosa que está en el tapete hoy día por lo que es de público dominio, y yo prefiero no opinar al respecto. Horacio, mil gracias por haber venido, como siempre, es un gustazo. Igualmente. Muchas gracias. Horacio Calderón, especialista internacional, analista internacional, el más grosso de todo el país. Gracias. Por favor. Pausa cortita y ya venimos con... Y además, además nos mira siempre, que hay que destacarlo porque me lo dijo recién, así que se queda de noche. Sí. Ahora sí, pausa cortita y ya venimos con más de 0 a 5.